Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy revisamos la situación de país, cómo estamos cerrando el 2022, cuáles son las grandes expectativas en materia de inversión para el 2023. Está con nosotros el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Kevin Rodríguez. En principio, nada bueno nos están diciendo los expertos sobre grandes economías y para el mundo. Recesión en el 2023 después de tener registros de inflación sin precedentes para muchas economías en este año que se nos va. Honduras no es la excepción. ¿Qué balance tienen, Kevin? Gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Muchas gracias, Rosendo, por la invitación. Siempre para mí es un gran honor realmente poder estar en el banquillo. Un saludo también a todo el pueblo hondureño. El 2022 creo que lo podríamos resumir como el año de las crisis, ¿verdad? Tuvimos crisis tras crisis, empezando por la crisis energética que inició en el 2021. Tuvimos la crisis de los contenedores. Tuvimos también la crisis por las inundaciones de los efectos climáticos y a nivel internacional también tuvimos la crisis que persiste por la invasión de Rusia a Ucrania. Ha sido realmente un año bastante retador, lleno de obstáculos que creo que podemos decir que cerramos de manera bastante satisfactoria considerando todos esos problemas que tuvimos encima, ¿verdad? Realmente cuando nosotros comparamos a Honduras, Rosendo, con los demás países de Latinoamérica, con los demás países del mundo, nadie más ha tenido que enfrentar una pandemia y luego tener que enfrentar no uno, sino que dos huracanes y luego iniciar un año con un nuevo gobierno, iniciar un año con nuevos retos y volver a enfrentar ese fantasma de las inundaciones que nos generó tanto daño en ese 2022. Son muchas las oportunidades realmente que nosotros tenemos en el 2023 y que tenemos que saber aprovechar, que aquí es donde tiene esa oportunidad histórica el gobierno de la República de poder trabajar de la mano con nosotros, con el sector privado, para poder convertir todos esos retos en oportunidades y poderlas también cristalizar, es decir, que se vuelvan una realidad y no solamente seguir soñando con una ENE fortalecida, seguir soñando con un puerto con capacidad y seguir soñando con un país en el que no nos estamos inundando cada invierno que pasa. Si a ustedes como sector privado que están ubicados en el Valle de Sula, donde hay mucho desarrollo y mucho emprendedurismo, les solicitan prioridades sobre las cuales se debería, o no, se deberá trabajar más bien a partir de enero próximo. Enuméremelas, por favor, o por lo menos conocer 3 de ellas. No, con todo gusto y las tenemos con gran claridad, Rosendo. Número 1, el tablón. Construcción inmediata de la cortina rompepicos, que no implica reubicar a ni una tan sola familia. Un proyecto que la presidenta Xiomara Castro puede inaugurar en su periodo presidencial, no solo hacer historia siendo la primera mujer presidente, sino que ser la que realmente finalizó y concretó la construcción del tablón. ENE, fortalecer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a través de la reducción de pérdidas y poco a poco olvidarnos de ese fantasma de los apagones. Y número 3, producción nacional, apoyar al pequeño productor hondureño y hondureña con las condiciones, las herramientas y los recursos que se necesitan para poder superar de aquí en adelante todos estos retos que se nos vienen. Ninguno va a funcionar de manera independiente del otro, pero realmente sí van en pasos. Construimos la represa de manera simultánea y sin perder tiempo, reducimos pérdidas en ENE, invertimos en el sistema y eso le va a dar las condiciones al productor nacional para que al menos no tenga que estar enfrentando este tipo de situaciones como inundaciones o que se queda sin luz en su negocio prácticamente todas las semanas aquí en la zona norte. Bueno, vamos por partes, licenciado Rodríguez. El tema de la construcción de esta obra de mitigación en el Valle de Sula. Ya hemos visto qué ha pasado con la aprobación del presupuesto de la República, sus discusiones, que no tenemos mucho de dónde echar mano, que estas obras o se realizan vía concesión o se va en busca de un financiamiento a largo plazo a bajas tasas de interés. Pero ¿a quién le vamos a tocar las puertas si ya estamos saliendo de ese renglón de naciones elegibles para optar a recursos frescos?
por todo lo que ha pasado en los últimos años, que no viene al caso repetirlo. Sí, totalmente. Y usted ha dicho realmente lo más acertado, Rosendo. No vale la pena seguir hablando del pasado. Ya estamos en un nuevo año, estamos por iniciar ya 2023 con un nuevo gobierno, con nuevos sueños que hay que concretar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay que tener claridad, Rosendo, que sí es cierto, los recursos son limitados, no tenemos la cantidad de dinero para poder atender todas las necesidades que tiene el país, pero si aprendemos a priorizar y aprendemos a utilizar criterios que nos lleven a tener realmente proyectos que nos van a dar algún tipo de retorno, podemos lograrlo. ¿A qué me refiero yo con esto? Si nosotros utilizamos el criterio de que por cada lempira que yo estoy invirtiendo tengo que ver un retorno, es decir, invertir en lugar de gastar, sí podemos lograr ser sostenibles en el tiempo aún sin tener financiamiento externo. En el caso de la recaudación que está haciendo el Estado de Honduras, solo comparemos cuánto dinero se está gastando en reparar bordos año con año. Son 1.000 millones de lempiras prácticamente que tenemos seguro que se tienen que estar invirtiendo. Si nosotros realmente aceleramos la construcción de la represa Rompepicos de control de inundaciones del Tablón, son aproximadamente 115 millones de dólares el costo de este proyecto, Rosendo. Son 115 millones de dólares que se van a ver multiplicados en el cortísimo plazo. ¿Cómo? Uno, evitando inundaciones, al menos en el casco urbano de San Pedro Sula. Para este 2022 tuvimos afectaciones solo en San Pedro Sula, solo aquí en el casco urbano, unos 500 millones de lempiras en afectaciones en todo tipo de industria y de tipo de comercio. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tenemos que ver? Porque en papel uno dice 3.000 millones de lempiras, ¿lo podemos usar para tanto? Realmente no. Si nosotros contamos con el tablón, con esa cortina que nos va a proteger, con ese chaleco antibalas, el salto de prestigio que va a dar la zona norte va a ser realmente muy importante. El salto de la plusvalía de la zona, porque si usted viene a San Pedro Sula hoy, Rosendo, prácticamente es imposible encontrar una casa, un terreno, porque todo el mundo está buscando algo que no sea propenso a inundaciones y eso cada vez se vuelve más escaso. Entonces, si nosotros tenemos el tablón, la plusvalía de la tierra en San Pedro Sula va a incrementar. El aeropuerto Ramón Villeda Morales, que es estratégico, va a estar protegido y la aduana La Mesa también va a estar protegido. Pero más allá de eso es el movimiento y el crecimiento económico automáticamente que va a generar. A nosotros nos lo han dicho como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, inversionistas de la Lima, de Progreso, de diferentes partes. Con el simple hecho de que empiecen y veamos el avance de la cortina, nosotros empezamos a invertir porque sabemos que en pocos años ya va a estar ese proyecto establecido y nos va a dar a nosotros esa garantía de que no vamos a estar perdiendo nuestras inversiones todos los años. Y eso también se va a trasladar y se van a contagiar los inversionistas que están en el exterior para venir a Honduras. ¿Y esta obra cuánto se construye, Kevin, si no se presentan las dificultades que normalmente hay aquí en el país cuando se desarrollan estas obras? Que protestas, que tomas, que reclamos porque esta parcela yo tengo acreditada que es mía, etcétera, etcétera, etcétera. Si todo marcha en base a lo planificado, ¿estará cuándo? Porque me decía que la puede inaugurar el actual gobierno y le quedan 3 años. Es correcto, 3 años es el tiempo que le puede tomar, Rosendo, y excelente pregunta. ¿Qué es lo que ha dado o generado este debate en cuanto al tablón? Cuando se habla de que cuente con energía eléctrica, el costo incrementa de 115 a 250 millones de dólares. Implica tener que inundar a por lo menos 3.000 personas, 700 familias en diferentes comunidades, ¿verdad? Petoa, La Ceibita, y el daño a la infraestructura, ¿verdad? Se pierde el puente de La Ceibita. Cuando hablamos de un proyecto rompepicos, es como que usted tenga una pila que se llena, la abre y deja pasar el agua y ahí guarda el agua nuevamente cuando viene una crecida, si tenemos otro caso de Etiota, Dios nos lo permita. Pero realmente en el corto plazo eso es construir un muro de contención que tiene ciertas válvulas que permiten que el agua esté pasando para reducir la incidencia de las inundaciones, porque la naturaleza del río Chamelecón, Rosendo, es que es un río que cuando tienen esas tormentas las crecidas son muy violentas y son repentinas, en cuestión de horas pueden inundar y de ahí baja el flujo. Entonces la idea y el propósito y el objetivo tiene que ser controlar esas crecidas y una cortina rompepicos lo cumple. Es mucho más barato en tiempo, son 3 años versus 5 años. Si empezamos a hablar de que la represa tiene que contener agua para generar energía eléctrica, no solo incrementa el costo, no solo el kilovatio hora costaría 20, 25 centavos, el más caro del sistema,
sino que también tendrían que reubicar a unas 700 familias, encareciendo aún más y atrasando el proyecto. Porque Pero esta obra primaria, Kevin, esta obra primaria que ustedes proponen debe estar dentro de la prioridad. ¿Se va a construir con las bases para que en un futuro se integre en este otro tipo de proyectos o es otra obra aparte? Es la misma obra y muy buena pregunta, Rosendo. Ese es el factor diferenciador. Si nosotros construimos la obra, es decir, construir una cortina, en 3 años la presidenta la puede estar inaugurando y cortando realmente esa cinta y darnos esa tranquilidad a nosotros. Ya con la obra construida, que al no tener que inundar a nadie, implica que nadie se va a oponer porque ninguna casa va a ser afectada, ninguna obra va a ser afectada. En el futuro, hablando ya de los próximos años, sí podemos contemplar hacer otra cortina de concreto en la represa y empezar a hablar de generar un embalse para guardar agua que sirva de agua potable para la ciudad de San Pedro y otras comunidades, riego y si considera en algún momento, yo personalmente no lo comparto, generación de energía eléctrica, pero todo eso es viable, pero podemos ir por pasos. Es la misma obra. Rosendo, si nosotros realmente nos enfocamos, podemos construir en 3 años la cortina rompepicos y en los años siguientes podemos ir agregándole cada uno de esos componentes. No son exclusivos, es decir, uno no se tiene que ir directo por uno o el otro. Sí hay que tener claridad en algo. Si desde el inicio estamos hablando de crear un embalse, se le va a afectar a ciertas comunidades, a ciertas familias, y eso puede conllevar a una oposición social y puede encarecer, incluso retrasar indefinidamente el proyecto. Y como lo ha dicho realmente la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Rosendo, San Pedro Sula ha vivido y puede vivir sin esos 20 megas, pero no podemos seguir viviendo sin un control de inundaciones. Muy bien, Kevin Rodríguez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, con nosotros al banquillo. Pausa. Cuando regresemos, revisamos esas otras prioridades y las otras obras de mitigación que deben ser contempladas su arranque a partir del próximo año 2023. Ya volvemos. Cumple tus sueños y viaja por el mundo en grande con la Lotería Nacional del Pani. Participa y gana 1.700.000 lempiras. La Grande también te regala premios de 50.000, 25.000, 10.000, 5.000 y más de $500.000 de lempiras en pagos por terminaciones. Recuerda que con Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Afortunadamente para nuestro país, nosotros tenemos la bendición de estar en una ubicación geográfica estratégica y envidiable. Honduras, por estar en el centro de Centroamérica y tener acceso a dos de los principales océanos, nos da realmente ese lujo de que los inversionistas tienen los ojos puestos en Honduras prácticamente siempre. Seguimos al banquillo con el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Bueno, hablamos de la obra en el río Chamelecón que afecta el Valle de Sula y ahora pasamos a las obras en el río Ulúa, otro de los ríos que causa estragos en la zona productiva cuando vienen las llenas. Hay obras ahí a desarrollar. ¿Cómo se deben orientar ya los trabajos para arrancar y no estar con aquello que vamos a seguir gastando, que vamos a seguir invirtiendo en bordos de contención que han consumido centenares de millones de lempiras? Y bueno, si lo podemos hacer dólares también son miles y nunca se corrige? Totalmente, Rosendo. Usted lo ha dicho acertadamente, son miles de millones de dólares cuando hablamos que solo ETA y IOTA en el 2020 generaron afectaciones de aproximadamente 54.000 millones de lempiras, ¿verdad? Solo esos huracanes, no estamos incluyendo Fifi, no estamos incluyendo el huracán Mitch y todos los demás que hemos tenido. Si le sumamos ya 2022, pues estamos hablando de 55.000 millones de lempiras. Pero el río Ulúa realmente es y aquí hay que mencionarlo para que el pueblo hondureño tenga esa claridad, el río Chamelecón y el río Ulúa son diferentes afluentes que no tienen relación. En el caso del río Ulúa, tiene dos proyectos públicos y un proyecto privado. El proyecto privado, que ya tiene un gran avance, es el Tornillito, una inversión de prácticamente 700 millones de dólares, una capacidad instalada de 200 megas que de manera muy segura va a controlar los caudales del río Ulúa. Y de ahí tenemos los dos proyectos del Estado de Honduras
que son Jicatuyos y Llanitos. Jicatuyos con una capacidad instalada y un potencial de 210 megavatios de generación de energía eléctrica, y Llanitos con 80. A diferencia del Tablón, estamos hablando de un potencial alto de generación. Tendríamos entre estos dos proyectos otro cajón. No solo da la ventaja de generación de energía eléctrica, sino que de respaldo, de potencia al sistema, al igual que lo hace en este momento el cajón, y daría también opciones para riego, para agua potable y otros beneficios que tendrían. Entonces, y ahí tenemos un beneficio adicional que es la independencia energética. Rosendo, más adelante sí lo voy a mencionar más a detalle, pero nosotros tenemos que cambiar la visión que hemos manejado en Honduras, dejar de depender de los combustibles importados para la generación de electricidad, aprovechar estos recursos como Jicatuyos y Llanitos para volvernos independientes y estabilizar también la tarifa que pagamos todos ya de largo plazo. Tenemos que tener esa prioridad hacia la energía renovable, hacia la construcción de hidroeléctricas nacionales, y dejar a un lado esa idea de que nosotros tenemos que estar importando ya sea búnker o gas natural de otros países. Ahora, estas obras del río Lua sí deben ser ejecutadas ya en totalidad, es decir, desde un inicio se debe proceder a su desarrollo, incluyendo ya proyectos de irrigación, proyectos de generación de energía limpia, y buscar la posibilidad incluso de crear zonas turísticas de primer mundo en el Valle de Sula. Totalmente, Rosendo. Tanto proyectos el Jicatuyos como Llanitos, entre los dos, tiene ese potencial muy alto de generación de energía eléctrica. Es una inversión que se estima podría superar los $1.000 millones. Como usted bien dice, le va a dar muchas ventajas adicionales al Valle de Sula, a Honduras como tal. Pero sí mencionarlo, es importante tener en cuenta que estos dos proyectos están ubicados en zona indígena, y como sector privado nosotros siempre hemos promovido que el país tiene que primar siempre el diálogo y no olvidar que Honduras es firmante del convenio 169 de la OIT, que esto lo que hace es que da la obligación al Estado de Honduras que cualquier proyecto tiene que ir en consulta con los pueblos indígenas. No es un tema de un veto, Rosendo, simplemente es un tema que hay que consultarlo, ¿verdad? Porque tampoco es correcto que de un momento a otro llegue una maquinaria y construya estos proyectos, les inunde sus comunidades sin que tengan conocimiento, pero nosotros tenemos certeza de que también los pueblos indígenas reconocen la necesidad que tiene Honduras y que tienen todos los hondureños de poder contar con estas obras que nos protejan de las inundaciones, que nos han quitado no solo inversión, sino lo más importante y lo más preciado, que son vidas humanas. Y como país, ¿qué saben los empresarios del norte de Honduras? ¿Somos elegibles ante los organismos de crédito, ante la banca privada extranjera para desarrollar estas obras, o esas mismas dificultades que como nación hemos generado por aspectos relacionados con la seguridad jurídica, con la seguridad del Estado, con sus gobernantes sin que se impliquen actos de corrupción, nos verán bien? ¿O es otro escenario aparte donde habrá que ir con lobby internacional para obtener estos fondos? Afortunadamente para nuestro país, nosotros tenemos la bendición de estar en una ubicación geográfica estratégica y envidiable. Honduras, por estar en el centro de Centroamérica y tener acceso a dos de los principales océanos, estamos hablando del Océano Pacífico y el Océano Atlántico, nos da realmente ese lujo de que los inversionistas tienen los ojos puestos en Honduras prácticamente siempre. Pero sí hay una tarea que nosotros tenemos que hacer de manera propia, ¿verdad? Tanto el gobierno como el sector privado, y es crear esas condiciones, como usted bien dice. Las condiciones para que nosotros podamos obtener ese financiamiento, claro que pasa por la seguridad jurídica, ¿verdad? Eso va muy relacionado con la situación de las invasiones, que nosotros esperamos que las autoridades puedan resolver lo más pronto posible en el 2023. No podemos como país llamar a inversionistas, ya sean banca multilateral o inversionistas independientes, a que vengan a Honduras si su inversión va a ser invadida. Pero más allá de eso, Rosendo, hay un tema que muchas veces dejamos pasar por alto, y es el tema del ENE y el agujero fiscal que eso representa para Honduras y el presupuesto nacional. Cuando hablamos de Jicatuyos y Llanitos, que son dos proyectos que van a costar 1.200 millones de dólares, no podemos tener en cuenta o dejar o pasar por alto, perdón, que si estos proyectos van a depender de las ventas de energía para su viabilidad financiera,
tenemos que reducir el tema de pérdidas en ENE. Y estamos, Kevin, a nivel de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, creando los escenarios ideales para entrar en un verdadero proceso de recuperación del estatal, o vamos a seguir tapando baches, buscando recursos a nivel local y externo para pagar la generación térmica, no entrar de lleno en el tema de las líneas primarias que tantas veces ustedes, los especialistas, nos han dicho, se deben poner en marcha proyectos de esta envergadura, pero al final no los hacen. Y lo que encontramos es una empresa nacional de energía eléctrica operando totalmente en rojo, con pérdidas que si no se atienden pueden llegar al 40%, algo que sería de locos. Totalmente, Rosendo, y ahí donde radica realmente la clave, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no importa si es un inversionista de Brasil, no importa si es un banco multilateral de Europa, de Sudamérica, va a venir a Honduras y va a decir, yo les presto para que construyan estos dos proyectos Icatuyos y Anito. Y la pregunta va a ser, o el apalancamiento, la garantía de que estos proyectos van a poder ser pagados es que van a vender energía y van a ser similares al cajón. Entonces la pregunta que van a hacer ellos es, ¿cómo está la situación de pérdidas? Y van a ver que ya alcanzamos, ya estamos cerca de llegar al 40%, como usted bien lo menciona, Rosendo, y luego van a decir, ok, si la ENE está perdiendo $1.000.000 todos los días, ¿quién nos garantiza que van a pagar ese préstamo? Entonces van a ver la situación de los generadores privados actualmente, que se les deben 11 facturas, y como cualquier inversionista, y no importa si es un banco, si es un banco de desarrollo, si es un inversionista como tal, lo que van a decir es demasiado riesgo. Nosotros no podemos invertir, prestar, arriesgar para que luego cuando el proyecto entre en operación y empiece a repagarse, va a estar recibiendo su ingreso prácticamente cada 12 meses, cada año. Entonces hay que tener en cuenta que hay un dicho que dice que el dinero es cobarde, ¿verdad? El dinero le huye, digamos, a los riesgos. Entonces, previo o de manera simultánea, realmente, ¿verdad? En lo que nosotros empezamos a trabajar en los proyectos Icatuyos y Anitos, las pérdidas se tienen que ir resolviendo lo más pronto posible y hay que iniciar por detener el sangrado. El sangrado, en términos sencillos, es que nosotros en el país tenemos usuarios que están consumiendo en este preciso momento energía eléctrica y no tienen un medidor. El paso número uno que tiene que hacer el ENE es cortarle la luz a todo aquel usuario que ellos identifiquen que no tiene un medidor o que lo ha manipulado, ¿Y ¿verdad? ve Entonces, la voluntad de hacerlo o el que prive en muchas de estas decisiones la política o el querer proteger para mi partido esos votos va a seguir llevándonos al abismo? sí, realmente es una situación que siempre ha sido muy compleja por lo político, como usted menciona. Popularmente nunca es bien visto que usted llegue y le corte la luz a una persona, a una empresa o a una organización, pero ya no tenemos un punto de retorno, no podemos seguirnos dando el lujo que eso siga sucediendo porque cuando el pueblo hondureño se pregunta por qué no hay dinero para comprar medicamentos, bueno, este año le vamos a asignar 7.000 millones de lempiras, casi 8.000 a la ENE, que sí consideramos es lo correcto, pero esos 8.000 millones de lempiras son los que se pudieron haber utilizado para comprar medicamentos. Son lempiras que se están dejando de utilizar para construcción de escuelas, para invertirlos en obras sociales y programas que tanto requiere la población hondureña. Entonces, precisamente ese es el tema que tenemos que resolver. Mientras no se reduzcan las pérdidas, no solo es el tema de que el ENE no sale adelante, el país no va a salir adelante. Solo miremoslo reflejado en el presupuesto, Rosendo, 70.000 millones de lempiras del presupuesto para el 2023 están asignados al sector energético. Entonces, sí es lo correcto porque por mucho tiempo lo hemos dicho, ¿verdad? En oportunidades que hemos estado anteriormente en el banquillo, en los medios en general, que la ENE necesitaba atención y nunca la recibió. Básicamente nunca se le dieron las herramientas para que la ENE pudiera trabajar. Hoy las autoridades del ENE tienen ese respaldo financiero de recursos y de voluntad política del gobierno para actuar y lo que se tiene que hacer es dar los resultados lo más pronto posible. Nosotros como población hondureña perfectamente lo podemos ver. ¿Y quién Cuando deberá veamos los... actuar, aquí? ¿La NE con alianza de qué sector del Estado? Porque si vemos, ya se buscó
la empresa Energía Honduras y resultado no dio. El mismo Estado intervino con personal del ENE y fracasó. Entonces, ¿dónde podemos encontrar ese recurso humano ideal para que con un acompañamiento sincero y con un compromiso de país rescaten la estatal? Sí, realmente, como usted lo menciona, el técnico que está en la ENE va a hacer su labor de ir y revisar el medidor y identificar, bueno, ese medidor ha sido manipulado. Lo que procede ahí es que la fuerza pública, el Ministerio Público se puedan involucrar de lleno para poder actuar y mencionarlo también. Artículo 369 del Código Penal establece que hurtar energía va desde sanciones hasta cárcel, porque eso es defraudar al Estado. Claro, pueden haber situaciones, por ejemplo, las personas que alquilan un apartamento, como ellos no tienen control del medidor, es el dueño del inmueble, ellos no saben o desconocen si tal vez el dueño fue el que hizo alguna manipulación para no pagar lo que corresponde. Pero en general, la autoridad, la ENE, acompañada del Ministerio Público, de la Policía y del Ejército, tienen que hacer esta labor de manera continua para poderlo lograr. Pero hay un factor aquí que no tiene que faltar, Rosendo, y es, perdón, la voluntad política no solamente del gobierno, sino de los partidos políticos, tanto el Partido Liberal, PSH, Partido Nacional, porque lo que menos necesitamos en este momento es que si el gobierno de la República empieza a dar resultados, ¿verdad? Empiezan a avanzar, se quiera politizar este tema y quererlo satanizar, y que eso más bien lo que haría es que las autoridades echen marcha atrás. Eso no es realmente lo que se necesita. Independientemente del partido que esté gobernando Honduras, el tema de las pérdidas es una meta que tenemos que resolver, es un problema que de lo contrario nos va a llevar al abismo del cual no vamos a poder regresar, Rosendo. Solo analicemos, del 2015 al 2021, Honduras obtuvo 1.500 millones de dólares en bonos soberanos, en financiamientos, en préstamos, y de esos 1.500 millones de dólares, ni un tan solo centavo se invirtió en transmisión, ni un tan solo centavo se invirtió en transformadores. Y bueno, esta es la situación que tenemos hoy día, que aquí en San Pedro prácticamente todas las semanas tenemos un apagón. Muy bien, Kevin Rodríguez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Los apagones y la falta de capacidad. Los apagones, en un estimado conservador para este 2022, rondarían los 4.000 millones de lempiras por todas esas horas que no tuvimos energía eléctrica, o porque se desconectó el servicio, o porque la calidad no fue la correcta. Seguimos al banquillo con nosotros Kevin Rodríguez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Bueno, las pérdidas actuales están entre un 34-35%, son promedios. Cuando se habla de planificar, de fijar metas, ¿cómo se debe actuar desde la óptica empresarial? Aplicando estas fórmulas al Estado. Reducir las pérdidas anualmente, ¿en qué promedio? Porque aquí nos hacen propuestas y lo hicieron con el concesionario colombiano, y al final el mismo Estado erró cuando desde el Congreso Nacional se cambiaron las reglas. Totalmente, Rosendo. Realmente las métricas siempre tienen que estar medidas en dinero. Por muchos meses, por mucho tiempo, cuando veíamos, digamos, los informes de H, se hablaba de que se reducían pérdidas, pero la ENE ingresaba menos dinero. Eso realmente no es congruente. La ENE tiene que ir mejorando sus ingresos. Hoy por hoy estamos hablando que ingresa unos 2.500, tal vez unos 2.700 millones de lempiras mensualmente. Esto es por la venta que tiene de energías, pero ese valor es mentiroso, es ficticio. Ese valor debería de ser mucho más alto, precisamente porque no está cobrando otro 40% de consumo que se está teniendo en el país, y que ni siquiera se le da una factura, ni siquiera se mide. Entonces, el valor del ENE de recaudación tiene que estar muy por encima de eso. Si hablamos que mensualmente son aproximadamente unos 30 millones de dólares, esos 30 millones de dólares tienen que estar sumados paulatinamente, mes a mes, en el ENE. ¿Y cómo lo vamos a ver reflejado, Rosendo? Y aquí es donde el pueblo hondureño
puede hacer esa labor, la sociedad civil, de revisar mes a mes los estados financieros del ENE, y lo tenemos que ver en sus ingresos. Sus ingresos tienen que ir incrementando. Las pérdidas no se pueden ver en el gasto, realmente ahí no se ven reflejadas, y por eso los estados financieros difícilmente nos dan ese panorama de cómo está la situación, pero sí tienen que mejorar los ingresos, es decir, mes a mes, haciendo a un lado el tema de tarifas, ¿verdad? Porque si la tarifa incrementa, pues la recaudación incrementa, pero mes a mes la ENE tiene que estar incrementando su recaudación, y esa es la métrica que nos va a dar la clave si se están reduciendo pérdidas o no se están reduciendo. La alerta tiene que estar porque este año probablemente superamos la deuda histórica de los 100.000 millones de lempiras, y no puede seguir de esta manera. Y también agregar otro aspecto, Rosendo, que le preocupa de sobremanera al sector empresarial, y especialmente aquí en la zona norte: los apagones y la falta de capacidad. Los apagones, en un estimado conservador para este 2022, rondarían los 4.000 millones de lempiras por todas esas horas que no tuvimos energía eléctrica, o porque se desconectó el servicio, o porque la calidad no fue la correcta. Pero ahora, cuando hablamos de aquí en adelante, si queremos atraer inversión, y de hecho los inversionistas vienen prácticamente todos los meses, nos visitan aquí en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, y nos dicen: queremos instalar una planta manufacturera, una industria, queremos instalar un pequeño hotel, pero la ENE nos dice que no hay capacidad. Y esa es la realidad, Rosendo. Aquí el dicho que tenemos en San Pedro Sula ahora es: ya no tiene capacidad la ENE ni para un foco. En el puerto, estamos hablando de que el puerto está siendo utilizado un 50% de su capacidad, es decir, que podemos duplicar las transacciones de comercio internacional. Pero ¿qué sucede? Cuando hablamos de ampliar el puerto, implica traer una nueva grúa que va a estar moviendo todos esos contenedores. Ahora, esas grúas funcionan con electricidad. ¿A dónde se van a conectar esas grúas? No podemos crecer como país mientras no se resuelva el tema también de la falta de capacidad de energía, o como Y se le si no conoce, se déficit. contrata esa potencia, ¿a cuánto se puede elevar o proyectar la pérdida en el 2023? Si me habla que este año, sin tener la demanda que se prevé para el próximo año, se perdieron 4.000 millones. Sí, realmente la proyección que se tiene en este momento, que se ha hecho por parte de la INE y los diferentes entes, la CRE, son por lo menos unos 300 megavatios de déficit que ha tenido el país, pero eso no contempla la reserva que tiene que tener el sistema. Entonces estamos hablando de que para los próximos 10 años, en ese panorama de 10 años, necesitamos por lo menos 600 megavatios de potencia, ¿verdad? Y aquí sí mencionar, Rosendo, y voy a hacer una conexión con la idea anterior de las represas. Se ha rumorado mucho de que Honduras ahora está buscando una instalación de una planta de gas natural de 400 megavatios, 450. Eso sería un grave error y realmente iría en contra incluso de la planificación aprobada por el ente regulador, que es la CRE, porque nosotros como Honduras lo que estamos buscando es volvernos más independientes de los problemas que se dan en Europa, que se dan en Medio Oriente. Entonces, lo que se tiene que hacer es promover la producción nacional con energía renovable que nosotros tenemos, y también con la construcción de represas. El componente de gas natural es complementario. ¿Y cómo? Si nosotros tenemos potencial eólico, solar, las hidroeléctricas con las represas, nosotros lo único que necesitamos complementar es ese respaldo en las noches, ¿verdad? Con tecnologías amigables como el ambiente, como es el caso del gas natural, ¿verdad? Y si cabe el búnker, y si podemos también tener carbón, lo que nos permita industrializar el país y también abaratar costos, realmente están dentro de lo que se puede contemplar. Pero no se pueden dirigir licitaciones, Rosendo, en el sentido de decir: ok, esos 450 solo van a ser solar, o solo van a ser gas natural, o solo van a ser búnker. La práctica internacional que ha sido comprobada en Guatemala, en Chile, en Argentina, es que las licitaciones mixtas en las que compiten todos dan los precios más baratos, y Panamá es el mejor resultado de ello. Recientemente, hace unos 5 años, Panamá tenía un costo promedio de kilovatio en generación de unos 18 centavos. Ahora anda en los 13, 12 centavos. Incluso menos, porque ellos, a través de estos procesos en los que compiten todos, ¿verdad? Es decir, como nosotros lo decimos aquí coloquialmente, se van a los puños todas las tecnologías y ganan los mejores. Ahí es donde se logran conseguir los mejores precios. Y para profundizar en esta analogía, Rosendo, es como cuando uno hace la compra del súper. No todo lo hace en el supermercado. A veces uno va al mayoreo y ahí compra las verduras y tal vez los lácteos,
Si uno quiere comprar el atún, se va al supermercado. Si uno quiere comprar... Esa es la misma lógica que debe de seguir las licitaciones, en la cual uno va agarrando el componente más barato de cada uno. Si lo renovable produce energía más barato, consumamos la energía de lo renovable. Si el respaldo o la potencia la provee la generación térmica con gas natural o búnker, entonces agarramos nada más el componente de potencia, y así en el promedio logramos bajar la tarifa, logramos darle competitividad al país, porque hoy realmente es bastante duro para las empresas poder competir a nivel centroamericano, más ahora con el subsidio cruzado. Rosendo, hay que decirlo, el 40% del subsidio de energía gratis es asumido por las empresas, y no necesariamente todas son grandes empresas. Usted lo sabe, cuando uno va a un mercadito que vende lácteos, carnes... Incluso aquí lo voy a interrumpir porque se ha mostrado y se ha reflejado que los mismos consumidores residenciales de algunos sectores del país han cargado con esta responsabilidad. Sí, realmente la tarea de poder focalizar este subsidio tiene que mejorar, tiene que afinarse. Rosendo, nosotros siempre hemos ofrecido el apoyo a las autoridades para poderlo lograr, pero si usted se fija bien, y aquí tal vez entrar un poco con esta discusión que ha dado canasta básica de los costos, de los incrementos, perdón, si nosotros agarramos el ejemplo de este mercadito, ¿verdad? Que todos cuando tenemos un mercadito favorito, que es donde venden lácteos, carne, paletas y todo lo demás, por el hecho de tener tantos freezer, el consumo de energía eléctrica no está en el control del dueño del mercadito. Eso es natural, y más aquí en la zona norte, que de hecho en Tegucigalpa en Navidad uno tiene temperaturas de 18 grados, 15 grados. Aquí en San Pedro Sula estamos en Navidad y son 32, 34 grados. Entonces el consumo se mantiene relativamente alto. Entonces, sí existe tal vez una confusión en pensar que una empresa que consume 3.000 kilovatios o más es una gran empresa. No, eso depende de la naturaleza del negocio. Como les mencionaba, si es un mercadito, es una MIPYME, pero porque está en el rubro de vender todos estos alimentos, tiene un consumo de energía eléctrica alto. Y estas facturas, Rosendo, realmente son bastante alarmantes. Hemos visto y hemos podido corroborar a lo interno con nuestros afiliados de facturas de 40.000 lempiras, 80.000, hasta 200.000 lempiras, adicional a los que ya está consumiendo la empresa. A propósito, la salida de algunas empresas maquiladoras del país, los recortes de compras a nuestra nación, ¿tienen algo que ver con estos altos costos, o estas acciones obedecen a otros factores que también nos están pasando factura al cierre de este año? Muy buena pregunta, Rosendo. Y realmente aquí usted acaba de englobar esa combinación de factores nacionales y factores internacionales. En el caso del cierre de operaciones de algunas maquilas, obedece propiamente a la situación internacional, ¿verdad? Y para resumirlo, Honduras ha estado produciendo prendas como camisetas, uniformes de universidades, de equipos de básquet, de fútbol americano. Durante la pandemia también, como nadie salía, todos estábamos en nuestras casas, lo que comprábamos eran camisetas y chores. Entonces, al regresar a la normalidad, los comportamientos de consumo cambiaron, ¿verdad? La demanda por lo que nosotros estábamos produciendo ya no es la misma, ha sido reducida. La inflación ha encarecido el poder adquisitivo también de los estadounidenses, de los canadienses, y eso es lo que obligó al cierre de operaciones, no solo en Honduras, sino que en el Caribe y en Centroamérica. Pero ahora el factor nacional, Rosendo, sí hay un factor nacional fuerte que está ahuyentando la inversión, y son las invasiones y las usurpaciones de propiedad privada. Esto lo estamos viendo en el sector rural con invasiones de fincas, de plantas procesadoras, y lo estamos viendo también en el casco urbano, tanto en Tegucigalpa como en Choluteca como en San Pedro Sula. Es decir, usted viene a San Pedro Sula y usted va a ver predios que en algún momento era un proyecto de urbanización, o era algún proyecto de un centro comercial o de un parque industrial. Ahora está totalmente invadido, o sea, esa inversión se perdió, y esos inversionistas, muchos de ellos tiraron la toalla y se fueron. Ahí realmente es tarea no solamente del gobierno central, sino que también del Ministerio Público y el sistema de justicia. El Código Penal actualmente, Rosendo, establece que si a un juez usted le puede llevar la prueba y le demuestra que su finca está siendo dañada, el juez tiene toda la potestad de ley para emitir una orden de desalojo en 24 horas. Lo que está sucediendo en la práctica es que las denuncias no están siendo atendidas, o existe una mora muy alta. Eso, Rosendo, ese factor puntualmente, sumado a las inundaciones y sumado al tema energético,
es lo que está ahuyentando o lo que está evitando que venga mucho inversionista a Honduras y que definitivamente nos está ganando en ese aspecto Guatemala y El Salvador. ¿Y qué reflejos tenemos de cierre de año? ¿En qué porcentaje se han perdido estos empleos? ¿Y qué estrategia se está diseñando por parte del sector privado? Si no bien recuperarlos, por lo menos tener el esfuerzo de conservar lo que ya tenemos. Totalmente, Rosendo. Y este año creo que vamos a cerrar probablemente en cifras negativas. No tengo el dato y tampoco para que no se malinterprete, ¿verdad? Realmente por el cierre de operaciones de estas maquilas, estamos hablando de más de 12,000 empleos en el 2022, pero tenemos que hablar en qué hacemos para que eso no siga sucediendo. Hay un tema muy importante que por el pasar del tiempo se ha olvidado, pero que tenemos que retomarlo, y es la ley de empleo parcial o la ley de empleo por hora o la ley que permita que un estudiante que estudia por la noche y quiere trabajar 2 horas, 3 horas o 4 horas por la mañana, lo pueda hacer. En este momento, ya que se derogó la ley de empleo por hora, no se puede hacer. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Muchos de esos empleos se han perdido. Realmente estamos trabajando en levantar ese dato, que es difícil de obtener, pero más allá del empleo perdido, Rosendo, es el empleo que no se ha generado. Y no solamente eso, sino la desprotección para los trabajadores hondureños. De las empresas de call center, ¿verdad?, que operan aquí en la zona norte, nos comentaban que lo más lamentable es que ellos les llegan todas las semanas solicitudes de empleo y les dicen, pero yo solo puedo trabajar 2 horas. Y la empresa le dice, bueno, a un contrato permanente con un salario como corresponde por 2 horas es muy caro, no lo puedo contratar. ¿Y qué es lo que está pasando? Creo que todos sabemos o tenemos alguna amistad que está trabajando en línea, ¿verdad? Le pagan, sí, por alguna de estas aplicaciones como PayPal, pero estas son empresas que no operan en Honduras, son empresas que están en India, son empresas que están en China, y uno puede decir, sí, me están pagando en dólares, pero usted no tiene los beneficios de ley que ya contemplaba la ley o que contempla esta ley de empleo por hora que fue propuesta por el COEP y por el sector privado, que implica pago de vacaciones, pago de derechos, inscripción en el Seguro Social. Y por eso hago esa reflexión. El hecho de que usted pueda conseguir un trabajo en el que va a trabajar 2 horas diarias, ¿verdad? Como estudiante, y usted tiene acceso al Seguro Social, es un gran beneficio que no va a obtener si trabaja con estas empresas que están en India. Esas empresas le pagan y bueno, supongamos que no le pagan. ¿A dónde va usted para poder asegurarse de que le cumplan sus derechos? No hay manera, porque ellos están operando en informalidad a pesar de que no están en Honduras, y por esa razón es que como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés hemos hecho este llamado al Congreso Nacional para retomar estas discusiones. Realmente el más desprotegido y el que está siendo más afectado, Rosendo, es el trabajador, especialmente esa masa laboral de más de 1 millón de jóvenes en menores de 30 años que quieren un empleo, lo buscan, pero no hay manera de que lo puedan obtener. Muy bien, Kevin Rodríguez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés al Banquillo. Una pausa, ya regresamos. Con la Lotería Chica puedes ganar más de 8 millones de lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras ganas 1,000 lempiras por billete y con el número de revés ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a la serie te llevas 50,000 lempiras y 3 series con el número de revés, una de 30,000 y 2 de 20,000 lempiras. Recuerda que con Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. La voluntad del sector privado existe, pero usted realmente ha dado en el punto muy importante para la parte laboral aquí en las empresas en la zona norte, y es esa preocupación de que no se encuentra personal. Gran parte de los jóvenes se han ido para Estados Unidos. Seguimos al banquillo con Kevin Rodríguez de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, revisando la situación del país, proyecciones económicas del 2023. Aquí hay un elemento fundamental que lo relacionamos con la discusión anterior. Se derogó la ley de empleo por hora. Ustedes como sector empresarial han hecho propuestas y esperan que vengan proyectos alternativos, llamémoslo de esa forma, para no perder esta masa laboral que alguna de ellas se está yendo para los Estados Unidos y nos estamos quedando, y alguien podrá decir
que exagerados somos en esta apreciación. A veces cuesta encontrar electricistas certificados, fontaneros, ebanistas. Bueno, solo para citar algunos oficios que en el diario vivir se requieren, Kevin. Totalmente, Rosendo. Fíjese que, como usted mencionaba, electricistas, fontaneros, operadores de maquinaria pesada aquí en la zona norte, es impresionante. Las empresas nos lo dicen prácticamente todos los meses, ¿verdad? Estamos buscando un operador de maquinaria pesada, pero no lo encontramos. Nosotros estamos dispuestos a pagarles la capacitación. Nosotros estamos dispuestos, incluso hay empresas afiliadas que tienen el interés de poder instalar una escuelita similar a la Infop, pero para operarios, ¿verdad? De maquinaria, porque no es fácil poder operar un equipo de camión pesado, ya sea para la construcción o para el sector agro o para la maquila. Entonces, la voluntad del sector privado existe, pero usted realmente ha dado en el punto muy importante para la parte laboral aquí en las empresas en la zona norte, y es esa preocupación de que no se encuentra personal. Gran parte de los jóvenes se han ido para Estados Unidos, y precisamente por esa razón es que este marco normativo alterno, que nosotros sí consideramos cumple con todos los requisitos, cumple con los derechos laborales establecidos en el Código Laboral y en los tratados que tiene Honduras. No solo eso, sino que también lleva insumos de las mejores recomendaciones que hace la Organización Internacional del Trabajo. Contempla prácticamente todo lo que permite para que retomemos estas discusiones. Y como usted mencionaba, la parte de la falta de personal capacitado, eso sí está pasando factura fuertemente en Honduras, ¿verdad? Hay que ponerle ojo también al tema educativo, Rosendo, porque existe una brecha demasiado grande entre lo que se está buscando por parte de las empresas y la oferta laboral. Y no solamente estamos hablando, digamos, estos son muchos de los oficios que se pueden aprender en el Infop. A nivel universitario también estamos viendo esa situación en la cual salen los jóvenes de la universidad pero no encuentran trabajo o tienen que trabajar en otros aspectos, pero también ahí obedece a otras situaciones, Rosendo. Yo ya lo decía hace algún momento o hace algún tiempo representantes del presente gobierno, ¿verdad? Si Comayagua es un departamento productivo en el sector agro, ¿por qué no tenemos prácticamente ninguna escuela agrícola? No estamos entrenando a nadie para que vaya a ir a ese rubro, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener claridad de que Honduras es un país agrícola, tenemos potencial en la construcción y en todos esos oficios que usted mencionó, pero realmente cuando vemos la oferta laboral no está casando con esas necesidades que tienen las empresas en este momento. ¿Cuánto nos hemos recuperado? ¿Cómo concluimos el 2022 en cuanto a la recuperación de ciertos puestos de trabajo o por lo menos preservar los que ya estaban a nivel de empresas macro, quitando la afectación que nos generó primero el COVID y en medio del COVID el tema de ETA y OTA para el Valle de Sula, que es donde más se registró el golpe por los aspectos de las inundaciones? Sí, fíjese, Rosendo, ahí es una cifra bastante alarmante en el sentido de que más allá de si se recuperó o no el país, es ver los datos de empleo, ¿verdad? Ya sea desempleo y subempleo. Son prácticamente 3.2 millones de hondureños que tienen problema de empleo, de los que han reportado en estas encuestas que hace el INE, ¿verdad? De los que han reportado tener un ingreso. Escuche este dato: el 96% de las personas que han reportado tener un ingreso en Honduras ganan igual o menos que 2 salarios mínimos. El 96%. Realmente los ingresos son bastante bajos en el país, aunque se tenga un empleo. Y cuando lo comparamos, ¿verdad? Para poder evaluar este 2022, en términos del PIB es positivo, tenemos un 3% de crecimiento, a pesar de que otros países se había pronosticado situaciones peores. Lo problemático, o realmente lo que nos tiene que llamar la atención, Rosendo, es que Honduras ha tenido un crecimiento económico de un 3%, un 4% en los últimos 10 años. Pero cuando nosotros lo contrastamos con los índices de pobreza, con el nivel educativo o la cantidad de niños que van a la escuela, con la afiliación al Seguro Social, en los últimos 10 años hemos afiliado en promedio 10,000 personas por año. O sea, esa es una cantidad muy baja y ni siquiera estamos contando
todas esas plazas que se dan de baja, ¿verdad? Y que muchas veces quedan ahí en la planilla, quedan de manera fantasma. Entonces, lo que nos tiene que motivar a nosotros, o el indicador que nosotros tenemos que revisar, son de índice humano y no de crecimiento económico, porque nuestro PIB tiene un sesgo muy grande. Nuestro PIB crece por las remesas, Rosendo. Nosotros este año vamos a ingresar, según estimaciones, arriba de los 8.000 millones de lempiras. De dólares. 8.000 millones de dólares al cierre del 2022. Vamos a romper el récord del 2021. El 2021 rompió el récord del 2020. El 2020, a pesar de que era pandemia, rompió el récord del año anterior. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que nuestro país se ha vuelto un país dependiente de las remesas, pero consumista, ¿verdad? Porque gran parte de ese dinero de las remesas, gran parte de los financiamientos que da la banca son para consumo, para comercio. Entonces no estamos produciendo, cuando uno ve el PIB, ahí no hay una productividad real, es realmente las remesas. Si nosotros sacamos el factor remesas de la fórmula económica de Honduras, realmente es bastante alarmante y probablemente hemos tenido decrecimiento económico en los últimos años y está demostrado con los índices de pobreza. Si Honduras estuviera creciendo realmente económicamente, no hubiéramos crecido a un 70% de pobreza y de un 50% de pobreza extrema en Honduras. Muy bien, Kevin, le agradezco mucho por sus atenciones hoy. A usted, Rosendo, siempre un honor por la invitación y un saludo a todo el pueblo hondureño. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Kevin Rodríguez, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.